Hola amigos, ¿cómo estáis? Bienvenidos una vez más al Rincón del Señor Spock, este canal donde, por mediación de nuestro amigo aquí, del Señor Spock, pues hacemos algunas recomendaciones literarias, musicales principalmente, pero también cinematográficas. Hoy, como veis, el señor Spock está acompañado de un amigo. Y bueno, es que hablando con él últimamente, que hemos estado como de costumbre bastante liados, pues se me recordaba, el señor Spock, que está próxima la fecha estelar de la Nochebuena, tan próxima que es mañana. Y bueno, estamos inmersos en esa festividad tan importante para buena parte de la humanidad como es la Navidad. Así que qué mejor excusa que esta para seguir ofreciéndoos algunas de esas recomendaciones como siempre hacemos. La Navidad yo le explicaba al señor Spock pues que es un tiempo de reencuentro, no solo con familiares, a veces los familiares ya no están algunos con nosotros, pero sí reencuentro también con una parte que forma parte de nuestra vida, recuerdos, objetos, música, películas, y que todo eso forma parte también de la Navidad. Él me pedía que le recomendara algunas de esas, en esta ocasión yo hacia él, algunas de esas músicas y películas y algún libro y tal, y bueno, pues para que pudiera entender mejor lo que para los seres humanos significa esta festividad de la Navidad, donde celebramos unos simplemente vacaciones para las personas creyentes el nacimiento de Jesús. Lo mismo da que fuera el 25 de diciembre que otro día, lo importante es que la conmemoración eh, se efectúa ese día y esto es lo significativo, sin que eso quite también importancia a nuestro contacto con la naturaleza. No veo yo que tengan que oponerse, como hacemos en este canal, que tengan que oponerse distintas facetas o facetas diversas relacionadas en este caso con la Navidad. Me estoy refiriendo bueno, pues a actitudes antiguas, paganas, que si el solsticio y todo esto no entra en contradicción, por supuesto, desde mi punto de vista, siempre, pero es lo que trato de trasladar al señor Spock. Otras veces, como sabéis, él lo hace conmigo. Pero no entra en contradicción, como digo, con las creencias espirituales y religiosas. Pienso que en esta vida tenemos que hablar más de complementarios que de opuestos. Y la naturaleza, la espiritualidad, el cristianismo, Jesús, la figura de Jesús, todo es digno de ser celebrado, naciera cuando naciera el niño Jesús, que la fecha pues sería interesante saberla, pero a efectos de lo que se conmemora no es tan relevante. E insisto siempre bajo mi punto de vista, cada cual pensará lo que le parezca. Pero bueno, vamos a comenzar por estas recomendaciones. No quiero alargarme ni soltar ningún sermón. Como decía, le explicaba antes al señor Spock, fecha de reencuentros con recuerdos, de personas, de cosas, de situaciones, de ambientes. Y bueno, pues importante es la infancia cuando se vive la Navidad. La infancia, la adolescencia, cada etapa de la vida tiene una forma de disfrutar, en el sentido más noble y amplio de la expresión, de la fiesta de la Navidad. En mi caso había objetos relacionados con la Navidad, que no ya en este capítulo, sino en otros capítulos, esperemos que haya ocasión, pues posteriormente iré trayendo a colección, pues que como digo, eso están relacionados con esta festividad. Hoy, más que empezar por un libro, que sí lo tengo y lo voy a mostrar enseguida, quiero mostrar esto. Es una colección de cuentos, de cómics, de tebeos,
de Disney que se publicaron en España entre 1976 y 1989. Cubre un amplio abanico y que para los que nos criamos en los años 80 pues forma parte de nuestra vida. Muchos de vosotros, si estáis viendo este capítulo del canal y veis aquí Don Mickey, pues os traerá seguramente muchos recuerdos porque forma parte de nuestra generación. Lo mismo que la música principalmente de la que hablamos aquí, etcétera. Pues sí, este Don Mickey que traigo es de diciembre de 1988. Sí, no sé si lo alcanzáis a ver, como siempre me taparé la cara, pero bueno, ahí viene, sí, diciembre. No alcanzo a que lo podáis ver en condiciones. A ver. Bueno, pues lo traigo, sí, por ahí lo podéis leer, porque, como veis, es una adaptación de Canción de Navidad, protagonizada por el tío Gilito, como lo llamamos aquí en España. Scrooge en el original, el tío Scrooge. Es por supuesto un trasunto, un traslado del famoso Ebenezer Scrooge de Cuento de Navidad. No voy a entretenerme mucho en la obra de Dickens porque ya en nuestro capítulo dedicado a la Navidad del pasado año, de la Nochebuena del pasado año, os hablé de, y ahí tenéis el vídeo para retomarlo, os hablé de este cuento famosísimo de Dickens, que no es el único, forma parte de unos 5 o 6 cuentos, así se pueden encontrar en un volumen reunido, que Dickens hacía pues para conmemorar lo mejor de la simbología de la humanidad de la Navidad. Dedicamos también en ese capítulo a la obra de Dickens una película. Quiero recordar que era la de George C. Scott del año 84, Cuentos de Navidad, que se llama tal cual. Y incluso la banda sonora, creo que la de Nick Bicat, creo recordar, sí, que era muy buena, la recomiendo también, la editó el sello Quartz, pero eso está en ese capítulo. En esta ocasión, pues me ha apetecido, ya que hablamos de recuerdos y de la Navidad, pues traeros esta adaptación tan bonita que hizo Disney, pues de esa canción de Navidad de Charles Dickens. Quería empezar con este recuerdo porque, bueno, pues me ha acompañado pues desde que lo compré, allá, pues eso, sería diciembre del 88. Yo coleccionaba los Don Mickey y bueno, como digo, para nuestra generación es muy importante y bueno, para mí es un tesoro. Conservo, no la colección completa, pero vamos, me faltan pocos números de toda esta maravilla en TVO que fue la colección Don Mickey. Pero ya pasamos con el libro. Bien, estamos en Navidad. Hemos hablado de Dickens y se me ocurrió que tengo un libro de más reciente adquisición aquí en casa y precisamente pensando en nuestro amigo el señor Spock, pues he querido traerlo porque es un libro de contenido muy variado donde por distintos capítulos se va explicando pues muchos de los contenidos sin significado de la Navidad. Os lo muestro sin perder más tiempo. Se llama El libro de la Navidad, de José Manuel Burgueño. Este es un libro editado pues en el 2000, a ver, no lo he mirado antes, pero sobre el 2008. ¿Y qué es lo que encontramos en él? Pues una historia de la Navidad por capítulos. Es un libro precioso que tiene mucha información. Ya sabéis, vamos a ver, como información, ya sé que todo esto lo puedes encontrar desde hace tiempo en Internet, pero como aquí nos gusta el formato físico, pues un libro que recoja en un solo volumen muchas de las tradiciones, no solo españolas, sino de otras partes del mundo, que tienen que ver con la Navidad en sus distintos apartados, que vamos a ver inmediatamente, pues no deja de ser un tesoro muy, muy bienvenido. A ver, uy, es que el libro es de gran formato y es un poco difícil de manejar. Tenemos aquí un índice, obviamente, una historia de la Navidad, la iconografía es buena, la letra es buena también,
La información no se hace pesada porque está estructurada en esos capítulos no demasiado largos, pero después de esta historia de la Navidad tenemos distintos apartados, cómo surgen los belenes, cuál es el primer nacimiento, y luego, pues si seguimos avanzando, pues costumbres como el tronco de Navidad, el árbol de Navidad, de dónde viene todo esto, cuál fue la primera vez, cuáles son las leyendas o los datos históricos, en el caso de haberlo, que sustentan pues todas estas tradiciones. Cómo se celebra la Navidad en otras partes del mundo, objetos para cantar la Navidad también, gastronomía. Gastronomía, pues tenemos también las tarjetas, las postales, tarjetas de Navidad. En fin, es un libro muy bonito. Que le doy al señor Spock. Es un libro muy bonito, menos mal que ya nos va conociendo a los humanos y sabe que el golpe le puede venir por cualquier lado, pero bueno. Las reuniones de Navidad. Aquí tenemos una bonita ilustración de una familia o familia con amigos en Navidad. Creo que tiene que ver con un relato de Washington Irving precisamente. Ya lo traeré a colación porque es un relato precioso y de una gente que se reúne en el campo para celebrar la Navidad, y es un relato que tuvo mucho éxito también. Pues este es un precioso libro, como digo, con todos esos distintos apartados, donde se habla de los regalos, donde se habla de los personajes de la Navidad, de los distintos países. Aquí tenemos donde surge el tronco de Navidad, que luego lo podemos tomar como postre. Música de Navidad, es decir, es un libro pues que no puedo evitar, como el Don Mickey que os he enseñado antes, no puedo evitar releerlo, o si no ya completo en parte, pues cada vez que llegan estas fechas, porque te recuerda cosas estupendas y todas esas tradiciones que debemos luchar por conservar, que forman parte de nuestra cultura, y algunas que a lo mejor no forman parte de nuestra cultura, de nuestro país, pero son católicas y, bueno, o cristianas, mejor dicho, y bueno, pues están recogidas en este volumen, que de verdad es muy entretenido por eso, porque sus capítulos son cortos, te enteras de cantidad de cosas, te habla del Adviento, te habla de Santa Claus, de los Reyes Magos, de la gastronomía, de usos y tradiciones y costumbres, de la decoración y adornos. Supongo que seguirá estando disponible, si no será una pena, pero en cualquier caso, si lo veis por ahí, pues no dudéis en haceros con él. Bueno, seguimos dentro de los recuerdos, porque al fin y al cabo la música, ya empezamos con el apartado musical, pues forma parte de nuestra vida, y en Navidad pues también es importante continuar con esa tradición. Ya sabéis que en el canal procuro, siempre que es posible, casi siempre lo es, hablar de distintos estilos de música. El estilo, digamos, más primigenio tiene que ver con eso que llamamos música clásica, aunque las etiquetas no me gustan demasiado. Me gusta más creo que es más lógico hablar de autores, pero en cualquier caso comenzamos con música clásica y pensando qué música podría traer que no fuera tan típica en esta ocasión de la Navidad, de música clásica, recordé esta preciosa obra del compositor ruso Nikolai Rimsky-Korsakov, que se llama Nochebuena, Christmas Eve, ¿de acuerdo? Lo podemos traducir como Nochebuena. Viene acompañado con Noche en el Monte Triglav, es otro poema sinfónico, porque de poema sinfónico estamos hablando. Yo en alguna ocasión ya he explicado lo que es un poema sinfónico. Es una composición más o menos larga, sin tener la duración de una sinfonía. Puede ser desde 15 minutos hasta media hora. Lo que hablamos aquí pues es casi media hora, son 26 minutos. Y por cierto, está disponible en YouTube por si lo queréis escuchar. Y bueno, como siempre, pues tengo ahí el cartelito de cuando lo compré, el CD, es del sello Naxos,
un sello muy importante para los que quisimos completar hace años, porque estaba muy bien de precio, sobre todo entonces, pues muchos autores de esto que llamamos música clásica y que, bueno, pues nos permitía pues, poder completar nuestra colección sin tener que sangrarnos los bolsillos. Junto con ese otro poema sinfónico, también alguna pieza, una abertura de La novia del zar, un preludio en La tumba y greetings como saludos, pues está este Christmas Eve, una suite obertura que es pues eso, como decía, como un poema sinfónico, una pieza que se va estructurando en torno a un tema común, en este caso es la Nochebuena, la Navidad, la Nochebuena, y se construye una pieza sinfónica con instrumentos clásicos. Y creo recordar que Korsakov compone esta obra en 1895 y es una preciosidad. Es una pieza de verdad que os recomiendo porque está dividida en apartados, ¿sí? Como muchos poemas sinfónicos. Vemos aquí una introducción, juegos y danza de las estrellas, procesión del cometa, una especie de danza circular, que no lo veo bien, unas zardas y la lluvia de estrellas. El diablo de Colialca debe de ser también algún fenómeno, una polonesa, un fenómeno atmosférico, lo que sea. Y una procesión final, también con el nombre de dos personajes. Es una pieza muy bonita, muy tranquila, para que tengáis de fondo estos días. Va adquiriendo cierta solemnidad conforme va avanzando y se va aproximando la celebración de la Nochebuena. Se convierte en una pieza más potente en el sentido instrumental, hasta que recobra la calma una vez que parece que la noche se va serenando, que ya nos hemos visto con los familiares, con los amigos, y que después del jolgorio pues llega, como después de la tormenta, la calma y la pieza se va suavizando una vez más, que es como empezó, con esos primeros minutos en los que va iniciándose toda esta conmemoración de una noche de Nochebuena. Aparte de estar dividida en esos segmentos, se puede ver como un todo, es lo que tiene el poema sinfónico, que se puede considerar una pieza, pues eso, de tema único, con distintos apartados, y de verdad que recomiendo que la descubráis si no la conocéis, que la escuchéis. Los que la conocéis, pues que la redescubráis y que la tengáis en cuenta, pues que es estupenda para estas fechas. Pasamos al apartado de jazz, y en el apartado de jazz, pues sí, no hay mucho. De la misma manera que hace poco os hablé de una obra, de un álbum del batería Philly Joe Jones que tiene que ver con Drácula. Dedicamos hace poco un capítulo a la figura del conde Drácula. Pues de Navidad no suele haber demasiado, pero algo hay. Yo he traído este CD doble donde vienen recogidos 4 álbumes que se llama, al CD le han puesto simplemente Christmas Albums Plus, porque viene un plus de otro álbum, de otro quinto álbum, vienen algunos temas, 4 temas, no viene completo. Bueno, no sé si esa es una buena cosa o no, porque te deja con el sabor de haberlo podido tener entero, pero bueno, en cualquier caso, los 4 CDs que corresponde y que se anuncian están recogidos aquí. Nos permite tener los álbumes de Navidad de Ella Fitzgerald, grandísima cantante de color, una de las grandes vocalistas de la era del jazz, a partir de los años, qué sé yo, de finales de los 30, 40 y 50, y bueno, y ella pues estuvo hasta los 80 cantando. Peggy Lee, en este caso una artista blanca, y bueno, se completa la colección con Charles Brown, perdón, Sings Christmas Song, canta villancicos, canciones de Navidad, y Stan Kenton, que era un músico de jazz también, pues tiene su disco de Navidad y está recogido aquí. No sé si lo alcanzáis a ver, sí.
Eso es. El de Stan Kenton, el de Charles Brown, que creo recordar que es otro vocalista de color. Stan Kenton es un músico, un intérprete. Stan Kenton tocaba la batería, o no recuerdo ahora mismo, se me ha ido. Bueno, sí. Y el de La Fitzgerald y el de Peggy Lee. Es una maravilla. El de Peggy Lee, por ejemplo, tiene mucha gracia porque se acompaña de unas voces de niños, como una especie de coro en algunos de los temas, pero no de forma cursi, de forma muy simpática, acompasando a la vocalista. Y eso le da un aire y un carácter divertido a las interpretaciones, porque estamos hablando de estándares pues muy conocidos, ¿no? Hay algunos, evidentemente, que los artistas incorporan, que no son tan sobados, pero bueno, ¿qué vas a hacer en Nochebuena? Bueno, Good Morning Blues, Buenos Días Blues, en el de La Fitzgerald, y junto a eso, pues grandes clásicos como por supuesto el Jingle Bells, White Christmas, de Irving Berlin, Frosty the Snowman, Winter Wonderland, en fin, Have Yourself a Merry Little Christmas, villancico compuesto para la película Cita en San Luis, Santa Claus is Coming to Town, Sleigh Ride, es decir, pues eso sí, villancico, que es también una tonada que vais a reconocer inmediatamente. Con el de Peggy Lee, pues lo mismo, Santa Claus is Coming to Town, The Christmas Waltz, famosísimo, Deck the Halls, White Christmas de nuevo, y junto a eso, pues temas menos conocidos como I Like a Sleigh Ride, The Tree, el árbol, The Christmas List, la carta de Reyes que decimos aquí, The Star Carol, el villancico de la estrella, Don't Forget to Feed the Reindeer, no olvides alimentar al reno, en fin. Evidentemente la sonoridad es una sonoridad swinguera, de jazz. Los instrumentos son clásicos también en este sentido, pero con la sonoridad de la música de jazz. Muy entretenido, muy ameno y también pues muy apropiado para escuchar en estas fechas. Bien, eso en cuanto a el apartado de jazz. Pasamos al pop. Y en el pop, pues se me ocurrió lo que os voy a enseñar ahora mismo, porque estuve viendo un documental hace poco acerca de este grupo. Era un dúo, componían, uno de ellos cantaban, que era George Michael, y bueno, ya supongo que sabéis que me refiero a One. El documental que ha salido sobre el grupo recientemente está bastante bien, y bueno, ellos solo alcanzaron a hacer 3 discos. A partir de ahí George Michael, este que está ahí más recostado, pues se dedicó a su carrera en solitario. El otro compañero, no recuerdo ahora mismo el nombre, pero siguió haciendo también algunas cositas, pero se retiró un poco de la música. Bueno, hizo algunos trabajos ya en los años 90 y tal, pero bueno, ya no era lo mismo. El que descolló fue George Michael. Y claro, de estos 3 discos, el último de ellos, bueno, aquí están los 3, recoge como tema final. A las box set les pongo así la fecha, hace poco que lo adquirí, no lo tenía, aunque evidentemente lo he escuchado desde pequeño, pero he aprovechado para tenerlo recientemente. El último tema de ese último disco, como podéis ver, es el famoso Last Christmas, que es un tema popularísimo, pop, que se ha convertido en una de las grandes canciones de la Navidad, hasta tal punto que puede ya resultar pesado pues tener que escucharla porque es algo tan tuyo, ¿no? Que bueno, pues puede resultar cansino. De hecho, el otro día en el instituto estaba sonando el tema y bueno, a mí me gusta escuchar mejor la música en mi casa o tal, incluso por la calle, que bueno, en fin, es inevitable. Es un tema muy popular y bueno, pues bienvenido sea.
One tiene... Los tres discos son estupendos, es un pop muy pegadizo, pues bueno, pues como era el pop, con la incorporación de los primeros sintetizadores y demás, pero con temas muy inspirados. En el primer disco, el One Rap es una maravilla, sigue siendo un tema formidable. Y luego, bueno, pues hay otros temas de One que son igualmente conocidos, ¿no? El Club Tropicana y, en fin, The Edge of Heaven, muchos más. Y Las Crismas, claro, forma parte de su último trabajo, con el que se cierra el último disco que hicieron. Y bueno, pues es estupendo. Creo recordar que es del año 84, aunque este disco sale en el año publicado como LP en el año 85, creo recordar. Pero el tema y el vídeo son de Navidad del 84 al 85. Bueno, pues esta recomendación de pop merece la pena redescubrirlo, por mucho que conozcamos la canción y la hayamos escuchado muchas veces, pues el disco completo y bueno, en este caso, pues obviamente ese tema en particular. Vamos a pasar, antes de despedirnos con una película, a la música de cine. Dentro de la música de cine voy a empezar por otra referencia ineludible, pero bueno, ocasión tendremos, espero, en el futuro, en una próxima Nochebuena, de hablar de la película. En este caso lo que traigo es la banda sonora de Qué bello es vivir, It's a Wonderful Life, música de Dimitri Tiomkin, también música de corte clásico, como la música que se hacía para las películas en aquella época, pero es una preciosidad, lo siento por los reflejos, ya sé que no lo veis muy bien. Maravilla de película. Y bueno, la banda sonora pues también extraordinaria. No me voy a entretener mucho en la película porque la película es del año 46, supongo que se filmó ese año, bueno, cuando fuera, pero se estrena en la Navidad del 46. Frank Capra, su director, había vuelto de la guerra hacía muy poco, la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, pues le apeteció dejar al mundo algo que proporcionara un poco de esperanza después de lo que habían visto, pues no solo ya los soldados, generales y demás, los cineastas que habían ido a apoyar a las tropas al frente, ¿no? Como John Huston, George Stevens, bueno, William Wyler y Frank Capra, era uno de los que estuvieron por allí. Pues digo que habrá ocasión de hablar de la película, pues siendo del año 46, el próximo año que comienza en breve, pues cumplirá años. Pero bueno, para ir abriendo boca, pues esta banda sonora estupenda, que nos pone también en situación, de Dimitri Tiomkin, y una fabulosa banda sonora. Voy a mostraros ahora un CD que no es estrictamente de Navidad, pero que yo compré con... A ver, yo me crié principalmente en los años 80, pero hasta los años 90 no empecé yo a tener un poco de dinero. No me refiero ya a una paguita para comprar los Don Mickey o algunas golosinas y poco más, sino a tener ya dinero para poder empezar a hacer yo mi colección. Y recuerdo que uno de los primeros CDs, no es el primero ni el segundo, eso ya en una otra ocasión a lo mejor os digo cuáles fueron, pero sí fue de los primeros este Mancini in Surround, música de Henry Mancini, que como coincidió que era por estas fechas, bueno, pues aquí está, pues lo compré, como lo veis, en esa fecha. Y bueno, pues para mí forma parte también de la Navidad, esos recuerdos a los que hacía antes alusión para que comprendiera el señor Spock de lo que estábamos hablando, ¿no? Este es un CD muy bonito que recoge música de Henry Mancini, desde sus inicios en el cine, haciendo música para películas de ciencia ficción, esto que se llamó la serie D. Pues películas como Tarántula, Llegaron del espacio exterior, película que me encanta, por cierto, qué sé yo, hasta otros temas suyos como Nightwing, El prisionero de Zenda, El hombre que amó a las mujeres, no recuerdo cómo se llamó la película exactamente, Mis problemas con las mujeres, sí, de Blake Edwards.
Sunset, de Blake Edwards también, la película. Sunset se llamó aquí también, ahora estoy hoy regular con los nombres. Bueno, era una película con Bruce Willis y bueno, estaba bastante bien. No tenía mucho reconocimiento, pero está bastante bien esa película. Bueno, pues es una especie de compendio de White Dawn, El Amanecer Blanco, de piezas de Mancini que se grabaron justo cuando el CD estaba en el tope y todo el mundo consumíamos compact disc, pues se hacían grabaciones de nuevo por parte de muchos cantantes y bueno, en este caso pues compositores, para que sonaran digitalmente, pues se regrababa mucha música y entonces pues aquí tenemos versiones de todos estos temas. Está también La Mujer y el Monstruo, la criatura de la Laguna Negra, que se llamó en España La Mujer y el Monstruo. Es que en todas esas bandas sonoras participó Henry Mancini cuando comenzaba en el cine. Luego lo hemos conocido por partituras como Desayuno con Diamante, La Pantera Rosa, de la que hablé también, por cierto, en la Navidad pasada. Víctor Victoria, qué sé yo, tiene hasta pequeñas joyas por ahí escondidas como El ladrón que vino a cenar. Y bueno, pues es un disco que a mí pues, me gusta escuchar en esta época, me trae muy buenos recuerdos. Y bueno, pues como os digo, pues merece la pena también para los que os guste o os queráis aficionar a la música de cine. Sin salirnos de Mancini, este año 2025 cumple años la banda sonora que os presento a continuación. Creo que no la he sacado en un vídeo anterior. Lo he estado mirando, tengo una especie de lista, pero no estoy demasiado seguro. En cualquier caso, si es así, me lo perdonáis y hacemos doblete. Del año 65 es La Carrera del Siglo, película también de Blake Edwards. Él hizo muchas películas en las que Mancini ponía la música, eran amigos, entonces era lógico que hicieran muchas películas juntos, desde 10, La Mujer Perfecta, La Pantera Rosa, Víctor Victoria, bueno, en fin. Asesinato en Beverly Hills, creo que se llamaba Sunset, anteriormente. Creo que era el título de esa película de Bruce Willis. Están Bruce Willis y bueno, y otros actores maravillosos. La Carrera del Siglo es una película de aventuras, es una película que rinde homenaje a los pioneros de la velocidad, del motor, de la aviación, tiene mucho que ver con el cine mudo, tiene gas, no es una película muda, pero tiene que ver muchos de los chistes con El Gordo y el Flaco y con todos esos grandes cómicos que le gustaban a Blake Edwards, y la música es maravillosa, por supuesto. Esta es una edición del sello La La Land, entre La La Land y Warner Bros. Y RCA Victor, que era donde grababa principalmente. Bueno, pues se han puesto todos de acuerdo para poderla sacar, pues me parece fenomenal. Y son 3 CD. Yo tengo el CD original, me lo trajeron de Japón, no me he acordado de sacarlo, pero en cualquier caso son 26 minutos de música. Y claro, una película que dura prácticamente 2 horas y media, pues se echa mucho de menos, porque tiene música magnífica, se echaba mucho de menos tener una edición con la música completa. Lo mismo que os comentaba, exactamente igual que os comentaría, supongo, en su día acerca de La Pantera Rosa. El disco de RCA original pues son esos 26 o 27 minutos, pero la última edición que os mostré en esa Nochebuena anterior pues recoge toda la música de la película y la verdad merece mucho la pena, es una maravilla. Y aquí tenemos toda la partitura de La Carrera del Siglo. Si no habéis visto la película, de verdad, es una película que no es de tema navideño, pero que también es muy apropiada para verla en estas fechas. Tiene mucha gracia, está muy bien hecha y para verla en familia es una película fenomenal. Muchas veces no sabes qué ver o te quedas delante de la tele o bueno, simplemente pues caen novedades que a lo mejor no te agradan tanto, y aquí tenéis una película que merece mucho la pena y bueno, son actores estupendos, está Jack Lemmon, Tony Curtis, ella era Natalie Wood, pero luego los actores de soporte también eran estupendos todos. Y bueno, os la recomiendo vivamente porque sí, nos ponemos un poco nostálgicos porque me trae muchísimos recuerdos de ver esta película en familia. Sigo con Henry Mancini. Ha sido casualidad, pero resulta que en el año 85 se hizo una película dedicada a Santa Claus y la música la puso Mancini. Esta no es una película de Blake Edwards, es una película producida por los padre e hijo, por los Salkind, que fueron productores de Superman, también aquí en España de Los Tres y los Cuatro Mosqueteros, y en el año 85 sacaron esta película
Santa Claus lo hacía David Huddleston, era un actor estupendo que muchos recordamos por una película de Bud Spencer y Terence Hill que se llamaba Dos Superpolicías. Bueno, pues que era el jefe de policía, pues aquí hace de Santa Claus, y Santa Claus es la película. John Lithgow, un actor estupendo, es, digamos, el empresario malo de la película. Está aquí Dudley Moore, músico, por cierto, muy dotado, pianista, pero actor conocido por 10 La Mujer Perfecta, por Mickey Mouse, por, en fin, una serie de películas que quizá algunos recordéis. Y de nuevo tenemos la música de Henry Mancini en 3 CDs. Recoge el CD original, este sí tenía una duración estándar, pero se alternaba con una serie de canciones. La canción principal creo que la cantaba Sheena Easton, sí. Pero el resto de la partitura, que también echábamos de menos, pues merece muchísimo la pena. La película quizá no sea nada del otro mundo, es simpática, se ve bien, no es como otras obras maestras del cine, pero la música desde luego es formidable. O sea, este hombre, este mismo año 85, Mancini estaba haciendo la música para Life Force, La Fuerza Vital, una película de Todd Hooper, el director de Poltergeist o La Matanza de Texas y demás, que no venga muy a colación con el tema de hoy. Él estaba poniendo la música y hace otra música excelente ese mismo año. O sea, es un compositor de verdad que no se suele recordar, tener en cuenta, pero era fantástico. Yo la verdad es que tuve, y lo mismo me pasa con el caso de La Carrera del Siglo, yo tenía esta banda sonora en una edición de EMI donde venía lo que era el contenido del vinilo original. En CD, obviamente, con buen sonido de digital y tal. Bueno, el vinilo también, obviamente, eso de buen sonido lo digo por decir. Y claro, yo me estuve planteando durante mucho tiempo, cuando salió esta edición en 3 discos, pues si valía la pena comprarla o no, y de hecho dejé pasar algunos años. La edición esta es de 2012. Película del 85, edición de 2012. Ahora volvéis a tener una edición en 2025. El sello Quartet la ha vuelto a sacar este 2025. Pero a lo que voy es que yo... pues sí, pues mira qué cosa más curiosa. Sí, lo compré el 12 del 12 del 12. Pues sí, pensaba que había pasado más tiempo, pero dejé a lo mejor pasar varios meses y tal, lo compro, no lo compro, siempre hay otras cosas que te apetece comprar, vamos, que te apetece, que son, pueden parecer más prioritarias y tal, bueno, ya lo tengo, de todas formas, bueno, pues no, merece la pena, desde luego, tenerla completa, porque es de esas bandas sonoras, como todo, casi todo lo que formaba parte de los años 70, 80 y tal, que no se va a volver a repetir. Entonces sí merece la pena tenerla completa. Siguiente banda sonora, Scrooge. Adaptación por Richard Donner, interpretada por Bill Murray, de Los Cazafantasmas, del cuento de Navidad de Charles Dickens. Yo hablé, como he dicho antes, de cuento de Navidad de Dickens anteriormente, un capítulo de las Navidades de la Nochebuena pasada. Pues en esta ocasión simplemente pues recordaros que Danny Elfman, el autor de tantas bandas sonoras, Eduardo Manos Tijeras, Batman, qué sé yo, de Tim Burton y más cosas, pues, recuerdo por ejemplo Regreso a la Escuela, una película que me hacía mucha gracia, con música de Danny Elfman, pues es una banda sonora que merece la pena. A ver, lo siento, me tapo la cara, no se ve bien, así un poquito mejor. Bueno, en cualquier caso, merece la pena tener esta banda sonora de Danny Elfman, junto con la película que creo que, como digo, ya comentamos de ella, no me entretengo más, la Navidad pasada. Termino con la última banda sonora y la película, para que esto, y perdonadme si me he alargado, como de costumbre. Esta tampoco es una película de Navidad, en consecuencia la banda sonora tampoco lo es, pero se puede ver perfectamente en Navidad y bueno, pues qué mejor ocasión que recordar Sonrisas y Lágrimas, que cumple también este 2025 la película de Robert Wise, porque es del año 1965, el mismo año de La Carrera del Siglo. Este es un musical de Oscar Hammerstein y Richard Rogers,
Y bueno, ellos son los autores también del Rey y yo, me estoy acordando, pero este es un musical que supera incluso al Rey y yo en cuanto a la composición de temas. Son todos extraordinarios, son temas magníficos. Lo bueno de esta banda sonora que salió hace poco, recientemente, es por supuesto que la música está remasterizada, que se escucha de maravilla. Son 2 CD, esta edición que yo tengo son 2 CD. Lo bueno es que recoge no solo las canciones que ya teníamos una vez más en anteriores vinilos o CD, sino que, como digo, recoge la música incidental de Oscar Hammerstein y Richard Rodgers para la versión cinematográfica. ¿De acuerdo? Hay música que no son las canciones que suenan en la película, que no teníamos, porque solo teníamos las canciones, que son maravillosas, de la primera a la última, es un musical perfecto. No sé, como My Fair Lady o como pocos más hay, que tengan desde la primera a la última que te las sepas de memoria. Mary Poppins sería otro. Pues es un doble CD con las canciones, obviamente. Son los temas originales cantados por Julie Andrews, cantados por Christopher Plummer y el resto de los chiquillos que fueron seleccionados porque tenían buena voz y actuaban bien delante de la cámara. La película de Robert Wise, que llegó a ser presidente de la Academia de Arte Escénica norteamericana. Y es una magnífica película. Él venía de hacer West Side Story, otro musical, en este caso con la música de Leonard Bernstein, y bueno, acabó su carrera precisamente con Star Trek, película primera de las andanzas en pantalla grande del señor Spock y toda la tripulación del Enterprise. Nuestro reconocimiento al maravilloso, al grandísimo Robert Wise, que empezó en la RKO como montador, junto con Orson Welles, que aprendió el oficio y nos dejó películas tan maravillosas como esta The Sound of Music, el sonido de la música, que en España, por alguna ignota razón, se llamó Sonrisa y Lágrimas. No es que sea un mal título, pero bueno, el sonido de la música, bueno, pues es el título del original, del musical, del que luego se hizo película, filmado en Austria, se fueron para allá. ¿Y qué voy a decir? Pues que tanto las canciones como la música incidental, pues en esta versión por fin las podemos disfrutar como Dios manda. Acabo con la película. La película, como digo, de Robert Wise ha salido este año en esta edición de Blu-ray en 4K, por supuesto que se ve de locura, se ve mejor que el Blu-ray y bueno, viene con una serie de documentales de Julie Andrews al cabo del tiempo visitando de nuevo Viena y los lugares donde se filmó la película y bueno, aparte de estos documentales, pues contar con esta película que aunque no sea de estricto tema navideño es fenomenal para poderla ver en esta fecha. Música maravillosa que seguramente todos recordáis y bueno, pues no quiero dejar de recordar eso, la gran labor de Robert Wise como realizador cinematográfico. Pues chicos, con esto se acabaron mis recomendaciones en este caso para el señor Spock. Él ya ha disfrutado de algunas de ellas, le han parecido fascinantes y sin más os quiero desear a todos una muy feliz Nochebuena, una estupenda Navidad y bueno, pues si todos los astros lo permiten, me despediré de vosotros este año, ya continuaremos en 2026, pero me despediremos este 2025 con un nuevo vídeo, se publicará poco antes de fin de año, espero, donde quiero abordar los mejores discos, las mejores adquisiciones de este año 2025. Como digo, felices Navidades y que lo paséis fenomenal y por favor, dejad el reggaetón a un lado y escuchad buena música, no importa el tiempo que tenga, lo que importa es la conexión que tú vas a tener con esa música, con esa película, con esa literatura, lo que sea, y bueno, tened en cuenta algunas de estas recomendaciones, ¿de acuerdo? Para que nos construyamos como personas, caramba, para que disfrutemos además de forma más plena una fiesta como una conmemoración como la Navidad. Larga vida y prosperidad, chicos, y nos vemos en el siguiente vídeo.